sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Es realmente sorprendente cómo a lo largo de los años, BTS en general ha demostrado una tendencia involuntaria a dejar expuesta la relación entre Taehyun y Jungkook en momentos particularmente comprometedoras. No se trata solo de un par de reacciones aisladas o de simples coincidencias, es un patrón que se repite una y otra vez, especialmente en situaciones donde algo sucede entre ellos, y los demás miembros, casi en automático, reaccionan como si hubieran presenciado un pequeño secreto revelándose ante cámara, porque de inmediato puedes ver a algún miembro volteando rápidamente, abriendo los ojos más de lo normal, cubriéndose la sonrisa o incluso cambiando sutilmente de tema, como si el resto del grupo estuviera demasiado consciente del tipo de conexión que existe entre ellos, y en un intento de actuar con normalidad termina resaltándola aún más. Justo como ocurrió durante el episodio 72 de BTS Run, desde el ángulo en el que Hobi y Jimin estaban, pudimos notar que ellos ya los estaban viendo con una expresión bastante fácil de interpretar. Hobi tenía una sonrisa extraña como cuando atrapas a dos personas haciendo algo que intentaron disimular, y aunque Jimin solo los miró fijamente mientras comentaba algo, la razón por las que sus expresiones parecieron exponer las intenciones de Taehyun y Jungkook fue porque desde el otro parámetro, Jungkook estaba acariciando la comisura de Taehyun con su dedo pulgar mientras mantenía una distancia considerablemente cerca para estar frente a las cámaras. Incluso muchos aseguraron que Taehyun había dado un pequeño beso antes de que Jungkook se acomodara, y ambos se quedaron de esta forma extraña. Ni siquiera había una razón en particular por las que ellos se encontrarían de esta forma, porque estaban acordando quién era o no un espía de la mafia, y era extraño que de repente Jungkook tuviera este gesto cariñoso mientras Taehyun intentaba defenderse, por lo que cuando Jungkook se alejó y ambos miraron hacia Jimin y Hobi, siguió causándome gracia ver la forma en la que ellos lo seguían viendo con una expresión que parecía exponer algo que nadie más notó. Ellos habían estado en su mundo por un momento, que cuando se dieron cuenta de que Hobi y Jimin los estaban viendo desde hace rato, cayeron en cuenta que no estaban solos, y habían cámaras captando cada acción que finalmente pudimos ver aquí, acompañada de estas miradas que expusieron más de lo que esta misma acción causó. Otro de los momentos que me siguen haciendo creer que los miembros no necesitan hacer grandes demostraciones para hacernos ver que sus solas reacciones pueden exponer a Taekook sin siquiera intentarlo, ocurrió durante la condecoración de BTS al mérito cultural por el gobierno de Corea del Sur en 2018, después de haber recibido sus medallas y reconocimientos. Aparentemente Taehyun quiso hacer una conversación con Jungkook, al tomar su medalla y comentar algo que solo Jungkook pudo escuchar. Extrañamente Namjoon ya los estaba viendo mientras Taehyun tenía este acercamiento durante un evento tan importante como ese, por lo que me pareció gracioso que después de que Jungkook dejó sobre la mesa lo que tenía en la mano, Taehyun miró a Namjoon de una forma tímida y extraña. Lo gracioso de esto es que Namjoon comenzó a negar como si pensara que ellos realmente no podían mantenerse lejos del otro, por más que fuese un momento importante, y con total resignación no les dijo nada más, simplemente dejó que ellos siguieran susurrándose al oído y haciendo lo que quisieran porque al final sabía que eso era lo mejor para todos, porque en vez de llamarles la atención, separarlos o pedirles que guardaran silencio, solo negó ante la mirada de Taehyun y fingió demencia mientras se entretenía en otra cosa. Fue gracioso ver cómo Taehyun lo miró como si supiera que no debía hacer eso en un lugar como ese, pero fue aún mejor cuando Namjoon tuvo esa reacción, que reveló todo lo que no podremos imaginar. Lo mismo ocurrió cuando, sin darse cuenta, Taehyun comenzó a jugar con la oreja de Jungkook de una forma poco convencional entre dos supuestos amigos, y solo porque Jungkook había mirado la cámara de arriba con una expresión extraña y una sonrisa sugerente, Taehyun terminó mirando la cámara y quitando su dedo de la oreja de Jungkook, mientras que una vez más Namjoon quedó en medio de ambos y finalmente no supo hacia dónde mirar. Lo que fue gracioso porque Namjoon ya se había dado cuenta desde el principio que había una cámara sobre sus cabezas, y estaba dándose cuenta también que Taehyun estaba haciéndole algo raro a la oreja de Jungkook, por lo que su expresión de incomodidad, pero todavía revelando que eso era lo que debía de soportar día a día, pareció exponer sin querer, cosas que probablemente debían ser más normales de lo que esperábamos, pero hay otras ocasiones que ya ni siquiera pueden ocultar, sobre todo si de las reacciones de Jimin hablamos, ya que para cuando Taehyun se giró ante lo que Junggi estaba diciendo, y Jungkook hizo lo mismo pero terminó queriendo llamar la atención de Taehyun al meter sus dedos entre su cabello y jugar lindamente ahí. De inicio Jimin ya los estaba viendo fijamente mientras comenzaba a reírse,
y apuntarlos como si estuviese dándose cuenta de lo que Jungkook buscaba ahí. Y cuando Taehyun se giró ante las acusaciones juguetonas de Jimin, mantuvo una sonrisa pequeña cuando sus ojos siguieron los movimientos de Taehyun. Aunque para el momento en el que Taehyun se giró luego de comentarle algo al resto de los miembros y terminó encarando a Jungkook a una distancia poco amistosa, como si estuviese enfrentándolo por las constantes llamadas de atención que estaba recibiendo desde que Jungkook quería tenerlo para él, Jungkook terminó por pellizcar ligeramente la garganta de Taehyun y dando por terminada la pequeña discusión juguetona que habían tenido para que Jungkook terminara con esa sonrisa completamente hipnotizada por Taehyun. Mientras que del otro lado, Jimin siguió riéndose por lo que Taehyun y Jungkook hacían, apuntándoles y burlándose ligeramente de cómo ni siquiera ahí Jungkook podía evitar querer llamar la atención de Taehyun a como diese lugar. Y el hecho de que no solo Jimin estaba pendiente de lo que esos dos hacían, sino que Hobi pudo ver en primer plano cómo discutían lindamente ante sus ojos y no estaba perdiendo ningún detalle de este momento. Fue incluso más gracioso que Taehyun hiciera este gesto al final como si dijera que no era nada, cuando ya todos habían visto cómo no podían estar lejos del otro y terminaron exponiéndolos casi sin querer. Lo que me hizo recordar a la vez que durante un concierto y la despedida final que estaban haciendo, Taehyun y Jungkook comenzaron a jugar entre sí para llegar hasta la cámara frontal y posar para los fans. Jimin iba a su lado sin hacer la misma acción, pero con la intención de acompañarlos en esa despedida final. Lo curioso de esto es que cuando Jimin los miró a ambos y con un gesto fraternal comenzó a acariciarles la cabeza a ambos antes de alejarse y dejar que aparecieran solos en esa toma, terminó mirándolos con esa expresión que sabes que ha dicho todo sin siquiera expresarlo. Su sola acción de tomar acariciar sus cabezas con cariño y dejarlos aparecer juntos mientras se alejaba con una sonrisa cómplice pero llena de orgullo, hizo que me siguiera cuestionando por qué nunca habría que dudar de las revelaciones que hacen los miembros, incluso si no necesitan decirlo con palabras. La simple acción de dejarlos ser ellos mismos en una toma donde solo aparecieron ellos dos y con total alegría, dejó que esto ocurriera a propósito porque esa era su manera de verlos felices sin importar lo que otros pensaran. Y eso es todo lo que podríamos valorar y apreciar desde que sabemos que si BTS se apoya entre sí, no hay nada que pueda acabar. Porque incluso cuando Namjoon mandó a llamar a Jungkook para que se pusiera al otro lado y Taehyun pensó que estaba dándole la mano, tomó la oportunidad que se le había presentado, cuando vio pasar a Jungkook frente a él y no dejó que terminara de alejarse, cuando ya estaba tomándolo del brazo y lo estaba acercando completamente a él, tomando su cintura para no tener distancia y cantándose a la cara desde esa cercanía que solo ellos sabían tener. Pero para quienes aún seguían preguntándose cómo es que no terminamos por confirmar esta relación ahí, fue necesario que incluso Jeongi viese cada acción y una sonrisa orgullosa apareciera automáticamente en su rostro sin poder evitarlo. Estaba tan feliz por ello, se le notaba desde lejos que apoyaba cada cosa que esos dos hacían sin importar nada más. Si nosotros creíamos que esa acción podría revelar algo, definitivamente la reacción de Jeongi terminó por confirmar. Ni siquiera puedo poner en palabras lo mucho que esta mirada expuso más de lo que la misma acción pudo. Por supuesto que estaba orgulloso de que no les importara en dónde estaban, y el hecho de que dejara de hacer lo que estaba haciendo y se quedara pasmado viéndolos con total felicidad, y luego se hubiese dado cuenta de que estaba siendo muy obvio, terminó por bajar la cabeza y volver a lo que hacía antes de eso, dejando que Taehyun y Jungkook siguieran en su propio mundo y no interrumpiendo algo que estaba feliz de poder apoyar. Porque todos los momentos en los que los miembros tuvieron la oportunidad de ser parte del apoyo a Taekook es algo que no tiene precio. Y ese momento, lejos de ser una interpretación errónea, Jeongi expuso esa relación con su sola reacción. Los miembros, sin querer, validan esa cercanía especial con sus propias expresiones, y en cada una de esas ocasiones los fans quedaban sorprendidos porque todo parece demasiado auténtico, casi como si BTS entero fuera consciente de que Taehyun y Jungkook tienen una conexión distinta, profunda y a veces demasiado obvia como para pasar desapercibida, incluso cuando intentan lo contrario, porque ellos definitivamente ya ni siquiera saben cómo disimular.